Iglesia Evangélica de Dios Boliviana, Santiago I, presenta entrevista con el hijo del pastor Estanislao Quino, el pastor Isaac Quino. Buenas noches, pastor. ¿Qué significa para usted ser parte de la Iglesia Santiago I durante estos 50 años de historia, pastor? Ser parte de la Iglesia Villa Santiago siempre ha sido para mí un motivo de desafío, no solo porque la iglesia es grande, sino porque ha implicado muchos procesos, mucho sacrificio, mucho trabajo, mucha entrega y sobre todo ver la gloria de Dios en cada una de las etapas que me ha tocado vivir. ¿Podría compartir con nosotros alguna memoria significativa o experiencia personal que haya tenido en la iglesia? Dos hechos puedo relatar acerca de dos momentos históricos en la iglesia Villa Santiago. Lo primero que se me viene a la mente es esa fecha, 23 de marzo de 1974, que es la fecha que está registrada como la fecha de la fundación. Ese día en realidad empezamos a trabajar la iglesia, la construcción en este nuevo lugar donde ahora estamos. Y en esa oportunidad nuestro pastor, era mi padre, convocó a trabajar a todas las familias. Entonces ese día se ha distribuido el trabajo, había que hacer excavaciones para que pueda entrar los cimientos. Y me acuerdo que por familias teníamos que excavar unos cuantos metros, no sé cuántos. Mi papá era el pastor, él estaba supervisando ahí las obras, pero también venía y trabajaba en el espacio que nos tocó hacer. Entonces mi familia y yo, mis hermanas, mis hermanos, mi mamá, empezamos a agarrar el pico y la pala. Yo, primera vez en mi vida, nunca lo había hecho, pero lo hice con mucho amor. Entonces al finalizar el día tenía las manos llenas de callos. Me acuerdo todavía y me acuerdo con mucho amor. Otro de los aspectos que debo contar, y eso es algo que pasó, es cuando ya reconstruimos el templo por primera vez. El pastor Rodolfo estaba a la cabeza y yo era el copastor de la iglesia. Empezamos las obras, los hermanos empezaron a subir al techo y resulta que a eso de las 11 de la mañana hay un grito que dice: "Se ha caído el hermano José". Corrimos todos y de verdad el hermano José Solís se había caído, tratando de subir al techo, cayó de cabeza y él falleció. Lo más difícil fue para mí porque a mí me encargaron irle a avisar a la viuda. Entonces la buscamos en una zona de más abajo, Santa Rosa. Ella estaba en su puesto de ventas y le dije: "Hermana, ha pasado un accidente". "¿Qué ha pasado?", me dice. Le dije: "Tu esposo se ha caído". "Ay, mi esposo, siempre es así. Pero debe estar bien". Le dijo: "No, mi esposo o tu esposo ha fallecido". Y ver su rostro lleno de tristeza todavía está en mi mente. ¿Cómo describiría el impacto que ha tenido la iglesia en nuestra comunidad? Cuando la iglesia abre las puertas y empieza a trabajar una actividad social con la comunidad a través de su centro de desarrollo integral, esto lo que hace es que la comunidad nos vea como una iglesia amigable, como una iglesia que trabaja por el bien de la comunidad. Y recuerdo bien que hicimos muchas cosas durante ese tiempo para que podamos llegar a las familias de allá. En algunas oportunidades salimos a las calles, a la canchita que tenemos allá, y hacíamos eventos de campañas para niños donde literalmente se llenaba. O sea, la cancha estaba llena de toda la comunidad y ellos escuchaban el mensaje de salvación a través de eventos para niños. Creo que ese ha sido el punto de inflexión desde el cual hemos empezado a impactar la comunidad. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos que la iglesia ha enfrentado y cómo los ha solucionado? Creo que el mayor desafío es romper esa mala costumbre de las iglesias de no crecer. En Bolivia hay muchas iglesias que no crecen, se aferran a la tradición, se aferran a las costumbres y se quedan en una inercia durante mucho tiempo, y eso no ha pasado con la iglesia Villa Santiago. Creo que el liderazgo ha sido efectivo durante el tiempo del crecimiento. La manera como nos organizamos, la manera como entrenamos a nuestra gente para que hagan la obra del ministerio ha sido muy importante para lograr resultados en la comunidad.
¿Cuál cree que ha sido el factor más importante para el crecimiento y la unidad en nuestra congregación? El crecimiento tiene varias bases. La iglesia Santiago I siempre ha sido una iglesia históricamente en promedio 100 personas, 100, 120, 100, 120, hasta que un día le preguntamos a Dios por qué. Yo recuerdo que hubieron un grupo de jóvenes que fueron a ayunar durante 7 días y ellos vinieron diciendo la iglesia va a crecer. A muchos no les gustó eso. Y a mí también el Señor me ha hablado en el sentido de que la iglesia va a crecer y empecé a enseñar de crecimiento. En ese tiempo yo era maestro de jóvenes, así es que una de las cosas principales para crecer es que Dios esté presente en la iglesia. Si Dios está presente, el crecimiento no va a parar. Pero el proceso empieza con una planificación. Me acuerdo que el pastor nos llevó a un lugar, fuimos 2 días, pasamos una noche fuera de la ciudad, todos los líderes, y planificamos para 5 años. Y la visión fue llegar a 500 miembros. El Señor ha sido muy bueno, nos regaló los 500 miembros en su tiempo. Hemos trabajado mucho la parte organizativa, de pasar a utilizar a los hermanos por su llamado. Predicaciones muy fuertes, donde la presencia del Señor siempre estuvo presente, la administración también. Una organización basada en, como les decía, en el llamado más que en la fama o en las habilidades de las personas. Y una estabilidad muy interesante que Dios nos dio por unos años, bastantes años, en las cuales no hubo cambios, sino más bien un trabajo muy persistente. En ese tiempo logramos abrir hasta 18 avanzadas. La iglesia creció muy fuerte. Cada semana el Señor añadía a los que iban a ser salvos y la presencia del Señor nunca nos ha dejado. Eso es Villa Santiago. Ya tiene una estructura donde Dios gobierna y donde Dios está, los hermanos obedecen. Eso no significa que no tengamos problemas, pero cada vez que hay problemas, la iglesia sabe resolverlas porque Dios está ahí. ¿Qué programas o actividades de servicio comunitario ha llevado a cabo nuestra iglesia en la comunidad? Desde los comienzos de la iglesia hubo una tradición muy interesante que a mí me llamaba la atención, y es que cada fin de año se recogía ofrendas para comprar regalos para niños de la iglesia y de la comunidad. Entonces en Navidad siempre había un día, un domingo, donde se entregaban esos regalos, entonces uno podía invitar a otros niños y habían regalos para toditos. Creo que eso ha sido impactante en el sentido de que la comunidad veía cómo Dios amaba. La iglesia era una muestra del amor de Dios. Más adelante el trabajo así fuerte con el Centro de Desarrollo Integral, que ha estado atendiendo las necesidades de mucha gente que no es de la iglesia. Me acuerdo que empezamos con 112 o 120 niños, si no me equivoco, que no eran de la iglesia. Eran de los hijos de los vecinos, hijos de la gente de la comunidad. Entonces la iglesia, si bien ahora no tiene un programa de esa naturaleza, no debe olvidarse de que cuando servimos a la gente, las puertas y los corazones se abren para recibir el mensaje del Señor. ¿Cómo ha ido evolucionando la iglesia en términos de su enfoque ministerial a lo largo de estos años? La gente evoluciona en el sentido de que aprende más. En la antigüedad, en los primeros años hacíamos el trabajo con lo que sabíamos. A partir de que nuestra gente se va capacitando, ya tenemos muchos profesionales, las estrategias van cambiando. El mensaje subsiste, o sea, el mensaje de salvación no cambia. Dios ha puesto su palabra y eso se la sigue predicando, pero las estrategias se han ido renovando conforme nuestros miembros han ido evolucionando, han ido aprendiendo, han ido formándose, y las estrategias seguramente van a seguir cambiando, pero el mensaje va a subsistir. ¿Qué sueños y esperanzas tiene para la iglesia Santiago I? Todos somos parte, bueno, yo me considero parte de la iglesia, a pesar de que no estoy 18 años con ustedes, pero no porque la iglesia Villa Santiago es una iglesia grande, considerada grande, podemos decir que lo hemos alcanzado todo. Fácilmente estamos en una comunidad de más de 10,000 habitantes. Entonces, tener 300, 400 o 500 hermanos no significa que hemos tenido gran avance. En realidad, el mundo ha conquistado más de lo que la iglesia lo ha hecho. El mundo está lleno de pecado, está lleno de maldad, hay mucha separación, divorcio, hay sexualidad a temprana edad, hay
inclinación al vicio, al alcoholismo y esas cosas que el diablo ha ganado en el mundo. Nosotros tenemos mucho por conquistar. Todavía anhelo, oro por una iglesia creciente, una iglesia, como llamamos ahora, mega, que pueda abarcar mucho más, que pueda conquistar el mundo para la gloria del Señor. ¿Cómo ha sido su liderazgo dentro de la iglesia y cómo ha visto que ha impactado a la vida de los miembros? Mi liderazgo en la iglesia empieza a los 17 años. Allá empecé como maestro de adolescentes. Bueno, eran niños los más grandecitos esa vez, no me acuerdo si le llamamos adolescentes. Pero después enseñé a jóvenes muchos años. Enseñé a jóvenes casados varios años. Y mi rol en la iglesia siempre ha sido ser maestro y ser líder de educación cristiana. He sido diácono de educación cristiana por varios años. Luego empecé a ser copastor. He sido copastor en 2 periodos, una vez 2 años recién casadito y más adelante 7 años continuos con el pastor Rodolfo. Y en esa oportunidad, como copastor, muchas veces el pastor nos ha dejado a cargo de la iglesia por los constantes viajes que se hacían a las avanzadas. Entonces, al mismo tiempo, él me mandaba a las avanzadas, algunas veces yo tenía que ir a predicar y organizar y enseñar y todo eso. Entonces, en su rol de pastor, él asumía toda la responsabilidad espiritual de la iglesia. El pastor era muy fuerte en la predicación, era muy fuerte en la administración, muy fuerte en la organización de visitas y en la atención individual a los miembros de la iglesia. Entonces, lo espiritual estaba cubierto por él. Y yo he sido delegado más a la parte administrativa y organizacional, organizar cómo estaban las cosas. Y en el área del CDI, Centro de Desarrollo Integral, y como les dije, la educación cristiana. Eso estuve haciendo hasta hace 18 años atrás. Como ustedes conocen, yo con el permiso del Señor y la iglesia me fui a vivir a Cochabamba y algunos añitos después fui pastor de la iglesia 9 de abril durante 10 años. Esa es la parte que ha sido dura para mí, salir de mi casa, de mi familia, para venir a otro lugar. Dios estaba planificando cosas grandes. Sin embargo, mi vínculo espiritual es permanente. Los hermanos, cada vez que voy y los visito, me hacen sentir que soy parte de allá. Muchos me dicen, esta es tu familia, ven cuando quieras. Y siento el amor de Dios a través de su abrazo. Pastor, ¿qué mensaje le gustaría compartir en este momento tan especial de los 50 años de aniversario de nuestra iglesia Santiago I? Celebrar 50 años, si bien es de mucha alegría, de mucho gozo, de mucha gratitud al Señor, pero también es recordar que durante 50 años han pasado muchas personas. Muchos han dado su vida por la iglesia, muchos han desgastado su vida por la iglesia. Y en el libro de Corintios dice que Pablo sembró, Apolo regó. Hay personas como mi padre Stanislao Quino que sembraron, junto con ellos un grupo de personas, y no digo nombres porque tengo temor a equivocarme o olvidar a alguno de ustedes que están mirando, pero otros han regado, otros han cuidado la planta, otros han echado abono. Esta es como una planta que Dios ha establecido en este lugar y el trabajo se ha realizado a base de esos hermanos. Ahora se realiza a base de tu trabajo. Tú eres ahora la persona que siembra, que riega, que cuida la planta, y dice, el versículo termina diciendo, el crecimiento lo da Dios. No debes enorgullecerte por decir, pertenezco a una iglesia grande, creciente, avivada. Tienes que enorgullecerte porque primero tu nombre está escrito en el libro de la vida, y segundo tienes el privilegio de una familia que Dios ha establecido donde Dios te pone. Por lo tanto, haz tu trabajo, hazlo con responsabilidad, ministra, sal, predica, evangeliza, haz discípulos. Y no veamos esta iglesia como grande, sino como el principio de una iglesia creciente. Muy pronto van a ser miles o millones. Eso está en el corazón del Señor. Dios bendiga, amada iglesia.
nosotros.